bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por su amable sintonía. El día de hoy, como todos los lunes, con un programa interesante de mucha información, pero hoy celebramos a la mujer. Hoy 8 de marzo, sabemos que es el Día Internacional de las Mujeres, así que un saludo para todas ustedes, para las mamás, a las esposas, hijas, tías, sobrinas, a todas las mujeres trabajadoras, profesionales, amas de casa. Bueno, todas tenemos tantísimo que dar y tantísimo que hacer, pero hoy ha sido un día muy especial para cada una de nosotras. Así es que vamos a dar inicio con este programa y quiero agradecer a la licenciada Karen Linares, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos de Totonicapán, por haber aceptado la invitación a estar con nosotros y poder comenzar a conversar algunos de los temas que pues tienen que ver con nosotras las mujeres, sobre todo con respecto a la violencia. Así es que bienvenida, licenciada, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes, así como también con todos los televidentes. Gracias, licenciada. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Licenciada, ¿cuál es el tratado para eliminar la violencia contra la mujer? Pues al hablar del marco normativo que trata de eliminar la violencia contra la mujer, pues iniciamos con el marco a nivel internacional, que en este caso sería la Convención sobre la Eliminación también como CEDAW. En el mismo, pues, dado a la violencia contra la mujer, los casos que se dan y la necesidad que había para poder en un momento dado contrarrestar la misma, y que los países participantes pues se comprometieran a tener ese marco jurídico necesario para eliminar la violencia contra la mujer. Es decir, que todos los países, incluido Guatemala, ¿verdad?, tuviera este marco. Y entonces es por eso que en Guatemala pues contamos con las leyes como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley para prevenir y sancionar la violencia familiar, que con este marco jurídico pues Guatemala trata de contrarrestar la violencia que existe en contra de la mujer. Muy bien, licenciada. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Pues quiero decirles que los derechos humanos son universales, son integrales, son interdependientes, los mismos pues en ningún momento se pueden enajenar o se pueden negociar, y por lo tanto a las mujeres pues nos corresponden todos los derechos. Lo que sucede es que la mujer ha sido parte de un grupo vulnerabilizado a lo largo de la historia, en el cual pues ha requerido una protección especial. Es por eso que se habla mucho de decir derechos de las mujeres, pero en realidad nos corresponden todos los derechos por el simple hecho de ser seres humanos, el derecho al desarrollo integral, a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano. Pero también al hablar de derecho, por ejemplo, de la seguridad, nosotros tenemos también que hablar en el caso de las mujeres del derecho a una seguridad en el sentido de sentirnos seguras, hasta incluso cuando vamos en la calle a no ser acosadas, a no sufrir de violaciones, de agresiones sexuales, que pasa en hombres y mujeres, porque también, ¿verdad? Sucede esto, también hay hombres que son víctimas, por ejemplo, de delitos de violación. Sin embargo, pues el grupo más vulnerabilizado, porque si vemos las estadísticas, es el grupo de las mujeres. Es por eso que se requiere una protección integral, pero la mujer tiene derecho a gozar de todo ese marco jurídico de derechos humanos, de todos los derechos, a luchar siempre por nuestro desarrollo integral, y que de esa forma pues podamos nosotros desarrollarnos plenamente, tener un proyecto de vida y poder desarrollarnos como mujeres, como madres, como hijas, como profesionales, en todos los ámbitos que nosotros querramos, en igualdad de condiciones, porque eso es lo que se ha peleado, ¿verdad? Y por lo que se ha luchado, esa igualdad de condiciones que nos permita desarrollarnos integralmente como mujeres. No es el hecho de decir, pues yo soy feminista, al menos yo me considero feminista, pero feminista real, no feminista radical, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que luchar siempre es por esa dignificación a la mujer, por esa igualdad de oportunidades, porque, por ejemplo, si una mujer trabaja y también un hombre y desempeñan el mismo cargo, pues al mismo trabajo, el mismo salario, ¿verdad? Igual trabajo, igual salario, y no que por el hecho de ser mujer pues estén limitando algunos derechos, como por ejemplo
cuando se ve que hay algunas convocatorias para plazas y dice preferentemente del sexo masculino, pues en muchas ocasiones no es porque se haga un trabajo pesado o que se considere que la mujer no pueda efectuar, sino es porque sencillamente se ponen a pensar, bueno, si es una mujer y resulta embarazada, resulta que el que pierde supuestamente es el patrón, ¿verdad? Porque hay que darle sus derechos laborales, del prenatal, postnatal, su horario de lactancia. Es decir que nosotros las mujeres jugamos un papel sumamente importante en nuestra sociedad, pero también en algunos casos nos vemos limitadas en nuestros derechos, y es eso lo que se está peleando, esa igualdad, y es por eso que existe todo ese marco jurídico que trata de contrarrestar todo ello y garantizarnos el pleno goce y ejercicio de todos nuestros derechos humanos. Sí, licenciada, ¿cuáles son los derechos que se le vulneran, podríamos decir, más frecuentemente a las mujeres? Le quiero comentar de que los derechos que más frecuentemente se le vulneran a las mujeres es en cuanto a la violencia. Las mujeres somos muchas veces víctimas de violencia. En mi opinión personal, no es que la violencia contra la mujer vaya en aumento, siempre ha existido y se ha dado, y normalmente se da en un ámbito privado, ¿verdad? Es decir, en su hogar, casi siempre. También se da en otros ámbitos, por supuesto, en el trabajo, en la calle, en otros espacios, pero normalmente es en el ámbito privado en donde mayormente se da, que es en los hogares, en las casas, los lugares donde no hay testigos, donde las personas pues no pueden ver, ¿verdad? Y hasta a veces ignoran de qué forma está siendo violentada la mujer en sus derechos. Y lo que sucede es que ahora ya se denuncia, porque si nos vamos a las estadísticas podemos ver en el Ministerio Público de acá de Totonicapán, así como también a nivel nacional, pero a nosotros nos interesa hablar de acá de Totonicapán, pues el delito más denunciado según el rating de denuncias del Ministerio Público es la violencia contra la mujer. El delito que le sigue, o sea, que está en segundo lugar, es 2 veces más bajo el número de denuncias presentadas que el de violencia contra la mujer. Entonces yo pienso, la violencia contra la mujer siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la mujer ya conoce un poco más sus derechos y entonces ya denuncia. Entonces, por eso es que se ve ese aumento, pero el delito que más se denuncia es violencia contra la mujer, y recordemos que la violencia contra la mujer pues es una violación a los derechos humanos, así es que es el derecho más violentado. Recordemos que antes en las teorías de derechos humanos se decía que el derecho humano más importante es la vida. ¿Por qué razón? Porque resulta que si a mí me quitan la vida, pues ya no puedo gozar de ningún derecho humano, ¿verdad? Entonces es un derecho humano indispensable para poder gozar yo los demás. Pero ahora, a través de los estudios que se han hecho, las conclusiones a las que se han llegado es que sí, el derecho humano más importante es la vida, pero es la vida digna. El poder vivir yo con dignidad. ¿Y qué significa? Vivir con dignidad significa vivir bien, vivir como se quiere y vivir libre de humillaciones. Entonces, el vivir bien no significa lo material, significa el vivir en paz conmigo misma, el poder llegar yo a mi casa y sentirme en paz, sentirme tranquila, sentirme segura, y no que sea mi casa el lugar en donde más se me violentan mis derechos, en donde yo llego y empiezo a temblar solo de pensar que tengo que estar ahí en la casa, porque lo hemos podido ver ahorita con la pandemia, ¿verdad? Y el aumento de denuncias de casos de violencia intrafamiliar. Entonces es triste realmente pensarlo como ser humano, ¿verdad? Y dejando por un lado el hecho de que somos mujeres, porque quizá muchos dirán, sí, como es mujer piensa así, pensémoslo como ser humano. Qué triste que el lugar donde la mujer se tiene que sentir más feliz, más tranquila, más segura, sea el lugar en donde peor está, ¿verdad? En donde se le violentan sus derechos. Entonces el vivir bien, vivir tranquila, con lo necesario, porque lo material pues ni modo, ¿verdad? Nos viene a ayudar, pero al hablar del vivir bien es el decir vivir como yo quiero, ¿verdad? Vivir así que como se quiere. ¿Cómo quiero vivir yo? Quiero vivir en paz, quiero vivir tranquila, quiero vivir feliz, quiero vivir realizada. Y el tercer paso, que sería vivir libre de humillaciones. La mujer no tiene que estar sometida, no es un ser inferior,
Por el contrario, ¿verdad? Antes se hablaba de la complementariedad entre hombre y la mujer, y en qué momento perdimos eso. Pues ahí sí que habría que investigarlo, ¿verdad? Quizá en la conquista, porque recordemos que es el país en donde más violencia contra la mujer hay, entonces tal vez haya algo cultural que nos vinieron aquí también a contagiar, diría yo, ¿verdad? Porque ya ven que los seres humanos, para absorber lo malo, somos buenísimos, ¿verdad? Entonces, como que eso pues nos vino a influenciar, pero en nosotros está superar todo eso. Entonces, yo le diría, el derecho humano que más se le violenta a la mujer es su vida con dignidad, ¿verdad? Esa seguridad, porque no solo se puede violentar a través de golpes, como lo vamos a ver más adelante, sino hay otras situaciones que dejan huellas imborrables en la mente y en los corazones de las mujeres y que les impide entonces desarrollarse integralmente. Licenciada, ¿hay alguna edad en específico en la que se pueda decir, bueno, es que de esta edad a esta edad es cuando empieza la violencia, o simple y sencillamente desde que nacemos empezamos a ser violentadas por ser mujeres? Pues bueno, vamos a empezar por decir, nadie nace violento, se hace violento, ¿verdad? Se hace a las personas que hacen violentas. Entonces, desde el hogar es que tenemos que empezar, ¿verdad?, a erradicar todo esto de la violencia contra la mujer, educando así que a todas las personas, tanto hombres como mujeres, con esa sensibilidad humana, que todos comprendemos que somos iguales y que todos tenemos dignidad y derechos, y que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, que no podemos ir por la vida pisoteando a todos los demás para justificar que estoy realizando un derecho que a mí me corresponde. Luego, pues decirle edad, no hay edad. Tristemente hemos podido ver casos, ¿verdad?, de niñas que son agredidas sexualmente siendo de meses, de nacidas, que realmente tienen que ser personas enfermas porque un bebé pues a uno le da ternura, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que tienen esa perversidad y a lo largo de la vida han sido violentadas. Tristemente comentarles que las niñas aquí en Totonicapán pues han sido violentadas de diferentes edades, no hay una edad específica, hemos visto casos de niñas de 7 años, de 11 años, de 5 años, de 2 años, ¿verdad? Entonces eso es bastante triste. Y más triste es darnos cuenta que quienes las violentan a veces son los papás, los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos. Y fíjense, un dato bien curioso, por último quedan los padrastros, que cualquiera diría, bueno, un padrastro pues no tiene una relación consanguínea con la niña, ¿verdad? No tiene, digamos, ese sentimiento. Fue alguien que llegó a la casa por una circunstancia de que la mamá pues contrajo nuevas nupcias o tiene una nueva relación con una pareja y pues a la larga sí tiene el deber de respetar, pero no de cuidar y proteger a esa niña, ¿verdad? Que no es su hija, no es su pariente. Sin embargo, es increíble ver que sea la persona que tiene que proteger a la niña, la que tiene que ser garante de sus derechos, la que la termine vulnerando. Estamos hablando de papás, de abuelos, de tíos, primos, cuñados, es decir, que sí se da y se da a todo nivel. Le comento, a toda edad y a todo nivel social, en el área urbana, en el área rural, incluso, ¿verdad? Podemos hablar de personas con recursos económicos, personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, es decir, que se da a todo nivel. Es un tipo de situación social que estamos viviendo, ¿verdad? Que se ha vivido y que se está viviendo, se sigue viviendo y que yo creo que va a depender de todos nosotros el tomar conciencia de esto y dar un cambio radical a lo que estamos viviendo acá en Totonicapán. Licenciada, pues es un tema bastante difícil tal vez, ¿verdad?, de comentar y a veces de entender y comprender. Y es que nosotras las mujeres muchas veces nos victimizamos, ¿verdad?, en relación a la violencia y muchas veces no denunciamos lo que está sucediendo dentro de nuestros hogares. Ahora, durante la pandemia se han dado muchísimos casos y quizás la violencia, como dice usted, no ha ido en aumento, simple y sencillamente ha estado ahí, pero hemos escuchado más de ella porque la mujer ha tenido que convivir
más tiempo con su agresor. Pero ¿usted qué puede decirnos respecto a todo esto? En Totonicapán ha aumentado la denuncia de las mujeres durante la pandemia. ¿Nos animamos un poquito más a hablar de estos temas nosotras las mujeres o siempre seguimos un poquito reservadas con respecto a esto? Pues les comento que durante la pandemia se vivieron varias situaciones, ¿verdad? En donde mujeres pues presentaban denuncias por violencia. En algunos casos era la propia mujer y en otros casos pues eran otras personas, porque eso es bien importante que todos lo sepamos. Que cualquiera de nosotros puede presentar una denuncia por violencia contra la mujer si somos testigos o estamos escuchando, por ejemplo, que a una vecina, ¿verdad?, le están pegando o ella está viviendo alguna situación, la vemos con golpes y a la hora de platicar, pues ahí sí que nos damos cuenta de que es víctima de violencia. Resulta ser de que muchas personas dicen, no, ¿para qué me voy a meter yo a problema? Porque después el esposo, por supuesto que arremete en contra de quien presentó la denuncia, pero aunque sea en forma anónima, es importante que se presente esta denuncia porque puede llegar a consecuencias trágicas, ¿verdad? Hemos oído de tantos casos de mujeres que han aparecido asesinadas por sus esposos, ¿verdad?, que han sido víctimas de ese femicidio. Y cuando escuchamos a la familia hablar, escuchamos a las amistades, dice, es que ella nunca quiso denunciar, quiere decir que ella sí lo contaba, sí lo decía, y recordemos que el círculo de la violencia intrafamiliar es tan grande que a veces la víctima está como que fuera un hámster, va de vuelta y vuelta y vuelta entre el círculo y no logra salir de él y a veces necesita que una mano amiga entre y la saque. Y es por eso que las leyes se han adecuado de tal forma de proteger a la mujer incluso de ella misma. ¿Por qué razón? Porque antes fíjense que una mujer presentaba una denuncia por violencia intrafamiliar y resultaba que después el agresor la contentaba, ¿verdad? Mira, perdóname, nunca más, aquí hay florecitas, chocolatitos, mira mi reina, esto no va a volver a pasar y te lo juro, y hasta se hincaban y qué sé yo, y la convencían, pero eso sí, vas a quitar la denuncia. Entonces la mujer iba y desistía de la denuncia y ese caso se archivaba. En cambio ahora no. Las leyes, ¿verdad?, que nos están rigiendo y la que rige la violencia contra la mujer, ahora el trámite de la denuncia es de oficio. Quiere decir que si la mujer o alguien presenta una denuncia por violencia contra la mujer, ¿verdad?, se empieza la investigación por parte del ente encargado, que es el Ministerio Público, y aunque la mujer desista, el Ministerio Público tiene que seguir investigando para protegerla. Porque puede ser de que ella por cualquier situación vaya a desistir, vaya a renunciar de esa denuncia, ya no quiera continuar con el proceso, pero sin embargo sí necesita esa protección porque de violencia. Una situación social, ¿verdad? Hemos tenido casos en donde la persona que agredió a una mujer, pues incluso falleció cuando estaba guardando prisión. Y de ahí todo señalando, ¿verdad? Culpa de la esposa que lo denunció y eso no es así. Eso no es así. Cada quien tiene que ser responsable de las consecuencias de sus actos. Si no respetó, ¿verdad?, esta persona, ahí sí que los derechos de la mujer y agredió, entonces tiene que ser responsable de las consecuencias de los actos que cometió. Entonces, por eso, por todo este tipo de situaciones, es que la ley ahora trata de proteger a la mujer, ya les digo, incluso de ella misma, porque las mujeres tenemos una situación, ¿verdad? Y muchos dicen, no, hombre, no hay que decir eso, pero es la verdad, ¿verdad? Las que somos mujeres sabemos, ¿verdad? Muchas veces la mujer no piensa con la cabeza, sino piensa con el corazón. La mayoría de veces. Y entonces nos tenemos que sentar y hacer la reflexión. Ajá. ¿Qué nos dio Dios para pensar? ¿El corazón o la razón? La razón, pero a muchas mujeres les gana el corazón y terminan quitando esas denuncias cuando en realidad su vida está en riesgo. Y ellas son víctimas directas, pero recordemos que también hay víctimas colaterales o víctimas indirectas, que son los hijos de la mujer, ¿verdad? Está el núcleo familiar, está el niño y la niña. Vaya, y ven la pelea de los papás constantemente, etc.
Muy bien. Aunque no se sienten a pensarlo así como yo lo estoy diciendo, esto es algo en el inconsciente. ¿Qué dice el niño? ¿Qué es lo que el niño está viendo y está aprendiendo indirectamente? Ah, mi papá le pega a mi mamá, mi abuelito a mi abuelita, mi cuñado a mi hermana, mi tío a mi tía. Quiere decir que cuando yo sea grande yo le tengo que pegar a mi mujer. Y la niña, mi papá le pega a mi mamá, mi abuelito a mi abuelita, mi tío a mi tía, mi cuñado a mi hermana, y ellas aguantan. O sea que lo que a mí me toca es aguantar. Y todavía llega el momento en que la mamá le dice, mira, mi hija, esa es tu cruz. Por ser mujer, así es tu cruz, tenés que aguantar. No, miren, eso lo tenemos que cambiar ya, ¿verdad? Es urgente. Entonces, tenemos que tomar acciones, empezar por nosotros mismos y llevar estos mensajes, ¿verdad? Quienes pueden tener acceso a ver programas como este, llevar el mensaje a los demás, no solo quedárnoslo para nosotros, sino también compartirlo y decirlo en una forma objetiva, porque fíjense que muchos, digamos, también radicalizan las cosas y la cuestión, ya les digo aquí, no es radicalizar, es lograr realmente ese equilibrio, que realmente logremos esa equidad de género, ¿verdad? De la que tanto hablamos. Así es, licenciada. Cuando hablamos de este tema, regresamos a nuestras familias, a nuestros hogares. Y usted ya lo mencionó, ¿verdad? A veces se viene esto de generación en generación. Ahora nosotras como mujeres, ¿qué podemos hacer? Porque en nuestras manos muchas veces está, o la mayoría de veces, ¿verdad? Enseñarle a nuestros hijos a cómo comportarse, pero esto no quiere decir que como yo soy mujer, mamá, entonces solo le voy a enseñar a mi hija, sino que nosotras le enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tenemos nosotras las mujeres que cambiar también de mentalidad para poder inculcarle a nuestros hijos nuevos valores. Claro que sí, miren, nosotras las mujeres somos formadoras, porque Dios nos bendijo y nos dio el don de poder dar vida y de formar a nuestros hijos. Entonces nosotras somos formadoras y no tenemos que descuidar ninguno, ¿verdad?, de los ámbitos de la vida de nuestros hijos. Y en este caso, a la hora de hablar de formación, pues tenemos que ser las primeras que en algún momento tenemos que cambiar de mentalidad. Hay quienes se molestan cuando se hablan de estos temas y dicen, no, si esas eran cosas de antes, ahora ya no, pero es cierto. O sea, sigue como que todavía, y más quienes crecimos en un ambiente donde el machismo pues reinaba bastante, ¿verdad? Todavía cuesta, como quien dice, cambiar el chip, pero en nosotros está formar a las nuevas generaciones. El decir, ¿verdad?, entre hombre y mujer, pues desde que iniciamos con un embarazo, empezamos. Si es niño de celeste, si es niña de rosada. ¿Y en dónde dice eso? Es una función social. Los roles que nosotros como sociedad le estamos dando al niño y a la niña. Si es niña le vamos a regalar solo muñecas y si es niño solo carritos, ¿va? Y Dios guarde, y la niña que le ven jugando con un carrito, Dios guarde, se está desviando, ¿verdad? Entonces yo creo que desde nosotros tiene que empezar esa construcción. Con las mujeres acá en Totonicapán se ha hecho tanta reflexión en esto y hemos logrado algunos cambios, como por ejemplo, ¿verdad? Se ha platicado mucho con las comadronas, que quien se ha asistido de una comadrona se ha dado cuenta, pues ahora tal vez ya no se da tanto, ya casi se logró erradicar eso, pero antes, ¿qué sucedía? Mire que necesito que me atienda porque estoy embarazada y que me lleve mis controles y que me atienda para mi parto. Muy bien, y entonces, ¿cuánto me va a cobrar? Por poner una cantidad, ¿verdad? Un precio ejemplo. Bueno, si es niña, 150 quetzales. Si nace niño, 250. Desde ahí. Y la comadrona es mujer. Entonces yo les hacía la pregunta, miren, perdonen. Si cuando nace un niño lleva más trabajo, es más dificultoso, lleva más trabajo, ¿qué sucede? No, es igual. Entonces, ¿por qué esa diferenciación de precios? ¿Porque el niño vale más y la niña menos? No, desde ahí nosotros mismos tenemos que empezar. De ahí sí que el enseñar a nuestros hijos varones a ser respetuosos con la mujer,
a que somos iguales en dignidad y derecho, que merecemos las mismas oportunidades, que se pueden compartir los trabajos en el hogar, que esos estereotipos que nosotros mismos nos fijamos, ¿verdad? Porque ahora pues ya es más común ver, ¿verdad? Vemos en el supermercado a un señor con su canastita haciendo sus compras, vemos en la panadería a un señor que sale con su bolsita de pan, pero antes, Dios guarde, ¿verdad? Era como que el hombre valía menos porque daba su bolsita de pan, ya se estaba haciendo una función de mujer. No, yo creo que si ustedes ven, esas son construcciones sociales. Entonces, ¿quién las puede cambiar? Solo la misma sociedad. Entonces, poco a poco, nosotras las mujeres somos las que nos tenemos que empoderar de nuestros derechos. Y no solo ser solidarias y como se habla en el lenguaje, ¿verdad?, feminista, ser sororarias. ¿Qué es ser sororario? Significa que no solo somos solidarias, sino nos hermanamos, nos acuerpamos unas a otras y nos ayudamos. Entonces, si yo ya conozco, si yo ya sé, ¿qué tengo que hacer? Tratar de hacerle llegar el mensaje a las demás para que lo sepan, para que conozcan, para que se valoren, porque eso es lo primerito que hay que lograr, que nosotras mismas nos valoremos y sepamos realmente el valor que tenemos, que somos únicas, que somos irrepetibles, porque pueden haber muchas mujeres, podemos incluso hasta ser gemelas, ¿verdad? Iguales físicamente, pero cada quien tiene su esencia. Entonces, mientras no nos valoremos como mujeres, si no nos valoramos nosotros, ¿quién nos va a valorar? Por eso es que a veces la violencia contra la mujer se generaliza y se ve como algo normal, se normaliza. Sí, así es. Yo tuve la culpa, ¿verdad? Porque no tenía la comida lista en el momentito, porque él no había planchado yo su pantalón, ¿no? Si nosotros no somos ahí sí que esclavas, sino somos una compañía para el hombre, tendríamos que ser una complementariedad y tenemos derecho a desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, mientras nosotras no nos preparemos, ahí sí que superemos todo esto de la discriminación en la cual pues hemos crecido en ambientes machistas, ¿verdad? Y nos ha pasado, nos pasaba quizá antes, ¿verdad? En nuestras casas, de que tal vez el hermano varón, tráeme un tenedor. ¿Y por qué no iba él a traerlo? Si lo mismo le costaba pararse de la mesa, irlo a traer a que fuera la mujer. Pero era toda una construcción social que ahora depende de nosotras, las mujeres, cambiar. Y entonces, si somos formadoras, si nosotros estamos bien empoderadas, estamos fortalecidas, vamos a crear realmente esa equidad de género en nuestros hijos y eso se va a ir reflejando en la sociedad, en el espacio donde ellos estén. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, por lo regular pensamos en el hombre. El hombre está violentando a la mujer. ¿Hay mujeres que violentan a las mismas mujeres? Sí, solo que en la teoría de derechos humanos, digamos, la violencia contra la mujer siempre es por una relación desigual entre hombre y mujer. Entonces, si una mujer violenta a otra mujer, podría ser, si es del círculo familiar, un caso de violencia intrafamiliar, o si fuera alguien fuera del círculo familiar, algún otro tipo de delito. Podrían ser, dependiendo, ¿verdad? Coacción, amenazas, si hay una agresión, lesiones, pero al hablar en sí de la violencia contra la mujer, estamos hablando de una relación desigual entre hombre y mujer. Muy bien, licenciada, ¿la violencia de género es un problema entonces de derechos humanos? Así es, porque la violencia contra la mujer siempre va a ser una violación a derechos humanos, ¿verdad? Al igual que la violencia intrafamiliar. Si vemos nuestra ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, lo primerito que dice es la violencia intrafamiliar es una violación a los derechos humanos. Y recordemos que esta violencia intrafamiliar no solo se da contra la mujer, puede ser contra el hombre, contra los niños, puede ser. Entonces estamos hablando de todo el círculo familiar, pero sí es una violación a los derechos humanos. En los últimos días hemos estado escuchando a través de las noticias o quizás de los vecinos, de muchísima gente, casos que se han estado dando en contra de niñas precisamente, acoso, asesinatos. ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para orientar y educar a nuestras hijas a que ellas tengan el cuidado
al momento de salir a la calle, al momento de convivir con otras personas, y ahora lo más tal vez peligroso que podríamos encontrar, las redes sociales. Pues miren, tienen la dicha de tener hijas. Yo viendo es lo primero y lo más importante, dar, ¿verdad?, a la señorita, incluso a la mujer mayor de edad, porque a veces ya son hijas que se tienen de 20, 25 años, pero más, ¿verdad?, si son de pequeña edad o de una edad mediana o están en la adolescencia, dar la confianza a que digan lo que les está pasando. Tener esa apertura de escuchar a nuestros hijos, a nuestras hijas y saber reaccionar con lo que nos digan, ¿verdad? Porque lo que sucede, digamos, bueno, yo solo tengo hijos varones, ¿verdad? Pero a ellos yo desde pequeño siempre les decía, a la mamá todo se les cuenta, todo se le cuenta a la mamá, sea bueno o sea malo. Pero yo sabía que era un gran compromiso lo que yo les estaba diciendo, porque si ellos me llegaban a contar algo malo, que habían hecho algo malo en el colegio, alguna situación que se había dado, qué sé yo, si yo reaccionaba mal, nunca más me iban a volver a tener la confianza y me iban a contar. Sin embargo, pues yo sí les decía, bueno, si es algo bueno, te felicitaré. Si es algo malo, te tendré que corregir, ¿verdad? Y te tendré que decir qué es lo que tienes tú que mejorar, pero hay que saber hacerlo. Porque si llega mi hijo y me dice, mira, fíjate que le pegué a mi compañero, por ejemplo, va y, sí, que como, y nunca más me lo vuelve a decir, ¿verdad? Entonces, esto pasa igual, ¿verdad? Porque somos seres humanos y la comunicación es de dos vías. Si llegan y me dice algo una hija, lo primero es tener la confianza de lo que me está diciendo, que es la verdad. Porque miren, muchos de los casos que hemos visto nosotros acá en la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde las niñas han sido violadas, han sido abusadas o son acosadas, ¿verdad?, sexualmente, el primer problema es que cuando llegan, mamá, fíjate que mi tío me quiere tocar, o fíjate que mi tío me violó. Sí, mentirosa, y allá va el golpe, ¿verdad? ¿Cómo estás hablando eso de mi hermano si yo lo conozco? Sos una mentirosa, y la situación sigue pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primerito es la confianza, el decir, mira, mi hija, si algo te está pasando, por favor vienes y me lo dices con confianza, qué es lo que te está sucediendo, porque de esa forma entonces ya podemos buscar la forma de protegerte. Pero si la niña va a llegar y mira, fíjate que un hombre me anda persiguiendo, por coqueta, de plano, como andas ahí con esa falda. No, si miren, si nosotros nos respetamos, así vaya la mujer desnuda por la calle, nadie tiene por qué agredirla, nadie tiene por qué violarla, nadie tiene por qué tener alguna insinuación hacia ella, o sea, tenemos que respetar. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que tenemos hasta esa como estigmatización, ¿verdad? De que a veces la mujer es la culpable y no es así. Y entonces, si nosotros hacemos creer a nuestra hija o le damos esa sensación de que esa va a ser la reacción, entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener la confianza para pedir ayuda. Hay que hablar de los temas y hay que hablarlos claramente, porque fíjense que ahora ya estamos en una época en que si no hablamos claramente son otros los que les hablan a nuestros hijos. Estamos hablando de educación sexual, ¿verdad? Es parte importante poder hablarle de la sexualidad a nuestros hijos, pero nosotros, orientadores, y no esperar a que en las redes sociales les salga un video 3X, ¿verdad? Y ahí sea donde mire y aprenda de una forma, ahí sí que... equivocada. ¿Verdad? Igual es, ¿verdad?, el hecho de hablar de lo que esto significa, de lo que puede pasar, que es mejor que lo digan, más las niñas que están a adolescencia, ¿verdad? Tienen el temor y no tienen la confianza con los papás porque todo es cuidado y tenés novio, cuidado y andas con alguien, cuidado, pero es un cuidado amenazante, no un cuidado orientado. Mira, mija, esta es una edad para que tú te... Y hay tantos peligros en la vida, hay tiempo para todo, todo tiene su momento, ya va a llegar el momento en que tú pues puedas enamorarte, puedas tener una relación,
pues bueno, que ya me enamoré de alguien, pues mira, mija, esto puede pasar, esto, o sea, el poder nosotros tener esa confianza, esa comunicación con nuestros hijos para evitar estos peligros. Porque, ¿qué pasa? A quienes buscan como víctimas, porque recuérdense que las personas que cometen este tipo de delitos, ¿verdad? Y sí que estos delincuentes tienen toda la premeditación, alevosía y ventaja, piensan bien, buscan a sus víctimas. Si ven que es una niña que siempre tiene la confianza con los papás, que anda con ellos, que se ve, que se comunica y todo, no lo va a hacer con ella. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a aquella niña que los papás ni siquiera se interesan por ella, que va a donde quiere y no hay quien la supervise, que se ve, ¿verdad?, que le hace falta incluso cariño, porque eso lo usan, ¿verdad?, como un gancho para ganarse una amistad. Imagínense las redes sociales, ¿verdad? He visto mujeres, hasta ya mujeres adultas, que reciben una solicitud de amistad y resultan chateando con una persona. Y esta persona se da cuenta que son personas que necesitan de cariño, se ven lo que hablan y todo, y empiezan a ofrecerles el sol, la luna y las estrellas y las hacen caer, ¿verdad? Y a la mera hora es para cometer algún tipo de hecho delictivo. Entonces, más si son adolescentes, si son personas que todavía tal vez no tienen esa madurez, ¿verdad?, para detectar este tipo de situaciones. Hablarle mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hemos tenido muchísimos casos en donde las niñas, ay, es que como era mi novio, el amor de mi vida, yo pensé que con él me iba a casar, pues me dijo que le mandara unas fotos desnuda, que porque quería verme, y yo se las mandé. De ahí cuando se pelean, resultan en las redes sociales las fotografías. Y bien se ve, porque no pueden decir ellas, me tomó alguien una foto, va a decir yo estaba en mi cuarto cambiándome y me tomó, no, porque ellas paradas frente al espejo, hasta se ve el teléfono y ellas mismas están tomando la foto. Entonces yo creo que toda esa orientación, el no aceptar, ahí sí que invitaciones de personas desconocidas en las redes sociales. Hemos tenido casos aquí en Totonicapán, en municipios también, de que han recibido esas invitaciones en redes sociales, empiezan a chatear, que quedan en encontrarse en algún lugar, las agarran, las suben a los carros, resulta que la foto del jovencito guapo que estaba ahí, nada que ver, son personas ya mucho mayores, hombres ahí sí que ya mayores, las agarran, las suben a los carros y las van a abusar sexualmente a algún autotel o a algún lugar. Entonces yo creo que mucha de la prevención está en la familia, pero tenemos que vencer todo ese tabú. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que tener esa capacidad de comunicación con nuestros hijos, porque si nosotros no lo hacemos, lo van a aprender en otro lado. ¿Y de qué forma lo van a aprender? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que iniciar por ahí para prevenir, y cualquier cosa, ¿verdad?, que sea, que se sospeche, que se vea, pues denunciar. Esa es la forma en que hay que proceder. Denunciar. Porque el delincuente normalmente, mientras está en el anonimato, mientras nadie sabe, mientras sigue actuando, mientras que si sabe que ya fue expuesto, que ya hay una denuncia en su contra, que ya hay una sospecha, que la autoridad ya sabe que cualquier cosa que le pase a quien presentó la denuncia, él es el principal sospechoso, eso los va a detener bastante. Así es, licenciada. Bueno, pues habría muchísimo más que platicar, ¿verdad? Se nos han quedado ahí 2 preguntas. Creo que en una próxima ocasión tendremos que hacer otro programa más para recibir toda esta información que usted nos está brindando. Pero hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quisiera yo pedirle que usted pueda enviarle un mensaje a todas las mujeres totonicapenses, ya que hoy pues es un día especial para todas nosotras. Pues bueno, yo creo que el mejor mensaje que podemos enviarle a la mujer en este día especial es decirle, ¿verdad? Este es un día conmemorativo y que tuvo su origen porque un grupo de mujeres pues estaba luchando por nuestros derechos, porque ellas fueron la punta de lanza, ¿verdad?, que se rebelaron y empezaron a luchar por nuestros derechos al grado de que terminaron siendo quemadas, ¿verdad? Incendiaron la fábrica porque ellas estaban peleando derechos laborales, entonces llegaron incluso a incendiar la fábrica donde ellas trabajaban y ellas fallecieron. Ahí sí que luchando por los derechos de la mujer. Entonces, yo creo que el mensaje más importante que le tenemos que dar a todas las mujeres es decir,
mujer, eres única, eres irrepetible, valórate. Si tú no te valoras, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, mujeres, seamos valientes, sigamos adelante, luchemos siempre por tener ese desarrollo integral que nosotros merecemos. ¿Y qué significa un desarrollo integral? Que yo me tenga que realizar, que yo pueda tener un proyecto de vida y luche siempre, no deje mi meta a un lado, ¿verdad? Porque nosotras las mujeres siempre pensamos en todos y nos dejamos de último y debería ser a la inversa, ¿verdad? Primero pienso en mí y de ahí en los demás, por supuesto, ¿verdad? Sin pasar sobre los demás para lograr lo que yo quiero. Entonces yo creo que mientras nosotras como mujeres nos valoremos y luchemos por salir adelante y seamos sororarias, lo vamos a lograr. Así es que muchísimas gracias por la invitación y espero pues que lo que hayamos platicado el día de hoy pues haya servido de algo para ilustrar a toda la población totonicapense, porque el tema de los derechos de la mujer no es un tema solo de mujeres, ¿verdad? Sino es un tema que nos atañe a todos como seres humanos. Así es, muchísimas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros, gracias por toda la información, y a todas las mujeres totonicapenses, pues que se la pasen bien en este día. Recordemos que no solo el 8 de marzo es nuestro día, cada día del año tenemos que celebrar la vida porque somos mujeres. Que Dios las bendiga, muchísimas gracias, licenciada.